Estos son 5 experimentos psicológicos que te van a cambiar la vida. Número 1. Si yo te muestro estas dos figuras, una se llama Bouba y la otra se llama Kiki, ¿qué nombre consideras que va mejor con qué figura? Seguramente decidiste que Bouba es el nombre que le queda mejor a la figura que es más redondeada y Kiki la que tiene puntas. ¿Adiviné? Este experimento se realizó por Wolfgang Kohler en 1929 y fue el motor de futuros experimentos que trataron de explicar por qué es tan intuitivo a colocarle ese nombre a cada figura. Futuros experimentos descubrieron que se activan zonas motoras y sensitivas al mismo tiempo y se asocia que al pronunciar estas palabras, Bouba, generamos con la boca una figura más redondeada. Y Kiki ponemos el paladar para arriba, generándonos esa sensación de... Y también se asocia que con las letras de esas palabras tienen una redondez mayor Bouba que Kiki, que tiene más puntas. Esto también ayuda a entender de manera experimental cómo el significante, o sea la forma de la palabra, también genera cambios en nuestros comportamientos, además de su significado. De hecho, a partir de estos experimentos se empezaron a hacer pruebas para ver qué nombre queda mejor con ciertas comidas para darles un mejor sabor. Número 2. Tengo una pregunta. ¿Serías capaz de causarle dolor a una persona que ni siquiera conoces? De manera voluntaria estamos hablando. Si respondiste que sí, tenés que irte con el grupo que le puso Kiki a la figura redondeada. Y si dijiste que no y te crees que sos un amor de persona, déjame decirte que lo más probable es que te estés engañando a vos mismo. O más o menos. Después de la Segunda Guerra Mundial se realizaron los juicios de Nuremberg. Y ahí tuvieron la oportunidad de preguntarle a muchos comandantes y soldados del ejército por qué y cómo habían sido capaces de realizar ese nivel de daño a un pueblo entero y exterminar a tantas personas. De hecho, este experimento se basa en un testimonio de este juicio. Stanley Milgram se preguntó, ¿eran locos o eran sádicos estas personas? Según testimonio de un comandante del ejército, él se desligaba de cualquier tipo de responsabilidad por sus decisiones. Él decía que no perseguía judíos por placer, sino que simplemente había sido el gobierno que lo había hecho. La persecución, por otra parte, solo podía decidirla el gobierno, pero en ningún caso fui yo. Así que Milgram decidió hacer un experimento que constaba en una situación media tramposa. Por un lado, se publicaría en un diario que había necesidad de voluntarios para participar de un ejercicio que medía cómo el aprendizaje y el castigo se asociaban, es decir, cómo funcionan distintos métodos para que las personas aprendieran más. Pero estaba engañando a esas personas. Se colocaba 2 actores, uno fingía ser un investigador de esta asociación y otro un voluntario que tenía que memorizar palabras. El investigador mostraba una secuencia de 40 palabras y le hacía preguntas, mientras que si respondía de manera incorrecta, este sujeto engañado tenía que apretar un botón y realizarle una descarga de 15 voltios a la persona que respondiera incorrectamente. Con el plus de que por cada respuesta incorrecta se le sumarían otros 15 voltios. O sea, la primera serían 15, la segunda 30, así hasta llegar a 450. Obviamente estas descargas serían simuladas y los actores simplemente fingirían recibirlas. Pero imagínate estar en la situación de estar aplicándole descargas eléctricas a una persona simplemente por el hecho de que haya respondido de manera incorrecta. Pero, ¿qué tanta gente realmente se prestaba para esto? Bueno, de los 40 participantes de este experimento, aunque no lo creas, solo el 35% se negó en algún momento de la instancia a no aplicar las descargas. O sea que un 65% simplemente acató lo que el otro investigador le decía. Pero ¿cómo una persona normal o cualquiera podría realmente no sentir ningún tipo
de culpa o de rechazo a esa idea, lo que se conoce como sesgo de autoridad. Bueno, el otro investigador aparentaba ser un investigador competente. Se le había informado que estas descargas no tenían ningún tipo de riesgo a generar algún daño a largo plazo, o sea que solamente era dolor momentáneo. Este estudio supuestamente estaba avalado por la Universidad de Yale, y también porque en teoría se administraba de manera aleatoria, esto es decir, que la persona que aplicaba las descargas y el que hacía las preguntas, en teoría se elegía al azar. Entonces como que ninguno de los dos era realmente responsable y como que se dividía esa culpa. Así que nada, para reflexionar qué tan lejos puede llegar el sesgo de autoridad, que después de Segunda Guerra Mundial. Número 3. Este tercer experimento se llama o se lo conoce como el pequeño Peter, que si te suena de algo es porque se parece bastante a un experimento que ya mencioné llamado Pequeño Albert. Y de hecho se parecen bastante con este experimento, ya que el Pequeño Albert era un experimento que realizó John Watson que consistía en generarle una fobia a un niño pequeño a través de asociar un ruido fuerte con la presencia de un animal como un conejo, una rata o un perro para provocarle una fobia. Y este es como la contracara de ese experimento. Es como su némesis, el yin de tu yang. You know, baby. Así como el experimento del pequeño Albert consistía en generarle una fobia a un niño, este buscaba lo opuesto. O sea, sacarle la fobia o que un niño deje de tenerle tanto miedo a animales similares como un conejo, ratas, perros, etc. a través del mismo proceso psicológico que era el condicionamiento clásico. Este experimento fue llevado a cabo por Mary Cooper Jones, que fue una discípula de John Watson, y se encargaba de presentarle animales a los cuales el pequeño Peter tenía miedo, pero en un contexto mucho más acogedor. Se lo ponía en presencia de niños que acariciaban o jugaban con estos animales, o se le aplicaba comida que le gustaba mucho en presencia de estos animales. Con el paso de las sesiones fue superando al fin su miedo a estos animales, y curiosamente esos mismos procesos son los que se aplican en la clínica hasta el día de hoy, que todos los tratamientos que involucran fobias o miedos muy grandes se las llama o consideran la terapia llamada por exposición, o la exposición como un proceso, que es justamente enfrentarte a eso que le tenés miedo, pero cambiando ciertas particularidades del proceso. Así que sí, Peter superó sus miedos, no sin antes tener una pequeña recaída, ya que una vez cuando salía del hospital con una enfermera, un perro los atacó a los dos. Pero bueno, se pudo solucionar, bueno, qué sé yo. Hay algunos miedos que están bien fundados, no está mal tener miedo. ¿Qué tanto confías en los médicos? Yo, no mucho. Yo no confío mucho en nadie. Porque en eso Dios, qué piloto. Porque esto fue lo que inspiró a llevar a cabo el experimento de David Rosenhan, titulado Sobre estar cuerdo en lugares dementes. O en inglés, On Being Sane in Insane Places. Y quería distinguir o saber qué tan capaces eran los médicos de darse cuenta si una persona era normal, funcional, analista de mercado, criptobro, o una persona loca, enferma, incapacitado para hacer sus cosas, que tenían que ser aislados del mundo. Entonces se le ocurrió a él y a 7 compañeros colarse, fingir tener alucinaciones para introducirse neuropsiquiátricos, todos distintos, pero el momento que ingresaban ya dejaban de fingir. Eran personas totalmente pasando el rato, ahí estaban viendo qué onda. No tenían ningún tipo de síntoma que decía, hay que guardarlo. En este experimento aprovecharon y vieron qué sentían estando ahí, pero sin tener ninguna patología, pero sí siendo tratados como si tuviesen alguna patología. Bueno, lo que todos sintieron fue una pérdida total de autonomía. Todos los
médicos los asistían en todos, los medicaban y los estigmatizaban por eso. En promedio, ellos estuvieron 19 días internados. 19 días donde ninguno tuvo ningún tipo de sintomatología que justificara el estar encerrado durante 19 días en promedio. Y bueno, cuando publicaron la investigación, el quilombo que se las armó, un poco justificado porque no cumplía ningún requisito ético de los que se basan las investigaciones en salud y en cualquier ámbito científico. Y bueno, que la psiquiatría y la medicina en general no le cayó muy bien. Pero si me preguntas a mí, todo pelota, juez. La verdad, todo nombre en la ciencia. Si llegaste hasta acá, por favor, dale me gusta, suscríbete, compartí, biribiri. Porque si llegaste hasta acá... Espero que no se escuche el perro que está insoportable, por Dios. Y el último experimento, mi favorito. Los buenos son los de azul. Este experimento fue ideado por Jane Elliott, que además de ser una excelente pedagoga, fue una gran defensora de los derechos sociales en Estados Unidos a mitad del siglo pasado. Este experimento se le ocurrió luego de la muerte de Martin Luther King y buscó también generar un poco de conciencia sobre los dilemas raciales que estaban pasando en Estados Unidos en ese tiempo. El experimento es muy simple. Básicamente, en su aula con sus estudiantes de primaria, los dividió en dos grupos. Al grupo que tenía ojos azules, les dijo que eran más inteligentes, que eran más capaces y que por eso tenían mejores oportunidades y mejores beneficios. Se les permitía salir antes al recreo y se les permitía repetir la comida cuando comían en el colegio, mientras que los que tenían ojos marrones no tenían ninguno de estos privilegios. Obviamente al segundo día era un quilombo la clase, una guerra civil. Había... Gil, vos, ¿qué te haces? Mirá, esto es por tu culpa, mira cómo estamos. ¿Qué decís? ¿Qué mi culpa? La concha de tu madre. Nuestra, deja de tomar deuda. Sí, vos Gil, que no pará de emitir. Veían el noticiero argentino los pendejos. Claro, esto al tercer día cambió. Todos los beneficios que tenían, los que tenían ojos claros, pasaron a ser los que tenían ojos marrones. Es decir, se invirtieron los roles. Y esto llevó a que el quilombo se acremente más y se pudra más todavía. Esto además de ser poco ético, porque bueno, poner beneficios a pendejo y que se pudra, no sé si está muy avalado. Esto tenía la finalidad de demostrar cómo ciertos conflictos sociales se generaban por injusticias provocadas. Pero bueno, esto queda en un experimento de chicos chiquitos, ya que no creo que en el mundo adulto social de hoy en día seamos tan manipulables de dividirnos en cuestiones arbitrarias, atribuirle la causa de todos los males a un grupo contrario y viceversa, y así el poder que creó las reglas de juego nunca se ha puesto en duda, ni siquiera está en la discusión, y todo se basa en una lucha de unos contra otros, atribuyéndole la culpa, generando quilombo y nunca resolviendo los problemas que hay de base, ¿verdad? Así que nada, hasta acá llegó el recopilatorio de 5 experimentos psicológicos. Si te gustó, si conoces de alguno o te interesaría una segunda parte, déjame en los comentarios. Y con esto me despido. Mi nombre es Joaquín, yo soy Café y soy casi psicólogo. Gracias por ver.